Las personas PAS o las personas altamente sensibles constituyen el 20% de la población. Esto quiere decir que 2 de cada 10 personas son altamente sensibles. Las personas altamente sensibles o este rasgo realmente no es un trastorno del comportamiento. De hecho, muchas personas PAS tienen una cantidad de dones que de hecho os voy a dejar un vídeo donde os hablo de los dones de las personas altamente sensibles, lo dejaré por aquí abajo o por aquí arriba. Tienen unos dones increíbles, son maravillosos, entonces no podemos considerar que haya un trastorno para nada, sino que es un rasgo de esa personalidad. Entonces, como decimos, no es un trastorno, pero sí que este rasgo en algunos aspectos y en algunas situaciones de la vida puede llegar a ser limitante, puede llegar a ser incluso muchas personas me lo han comentado, ¿no? Que lo viven como una maldición el ser PAS, y esto pues es muy duro porque realmente no llegan a saber el por qué son así, qué es lo que les pasa. Así que si no es un trastorno y es un rasgo de la personalidad, muchas personas que son PAS se tienen que estar preguntando ¿por qué soy PAS? ¿No? ¿Esto de dónde viene? ¿Es algo genético? ¿Es algo que lo he heredado de mi antepasado? ¿O es algo que yo he ido construyendo sin darme cuenta? ¿Es debido a una serie de situaciones y acontecimientos que he ido viviendo en mi vida y han provocado que tenga este rasgo tan específico de la personalidad? Pues la verdad es que tenemos que tener en cuenta que el cerebro, ya de por sí, de las personas PAS, de las personas altamente sensibles, es diferente. Su sistema nervioso es distinto, funciona de una manera distinta, procesan la información de una manera distinta. Así que podemos pensar que es genético heredado, que hubo algún tipo de anomalía celular o genética en uno de sus antepasados que se ha ido heredando generación tras generación. Pero también tenemos que tener en cuenta que el cerebro es modulable, el cerebro es modificable y podemos cambiar su estructura, podemos cambiar el funcionamiento. A esto se le llama neuroplasticidad o plasticidad cerebral, que es la capacidad de modificar el sistema nervioso, de modificar su funcionamiento, de modificar su estructura. Así que podemos pensar que las personas PAS lo han podido heredar a través de sus ancestros o que realmente han vivido a lo largo de su vida y a lo largo de su existencia una serie de situaciones que le han llevado a generar un sistema nervioso totalmente diferente. Porque tenemos que tener en cuenta que una persona PAS es como si fuera en carne viva por el mundo. Ante cualquier estímulo, la persona PAS puede saltar, quizás no lo puede soportar. Y esto nos quiere decir que ha podido vivir una serie de situaciones muy intensas, tanto muy positivas como no tan positivas. Lo que habría provocado que su sistema nervioso esté en un estado de alerta, por un lado, para poder protegerse ante una situación de peligro que pueda llegar a ocurrirle, al igual que también para poder sacar lo mejor de lo que está ocurriendo a su alrededor. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaros un niño de 2 años que ha vivido un bombardeo en una guerra y este niño ha podido desarrollar un sentido especial para que le alerte de cualquier situación que le pueda conectar de nuevo con una situación de peligro. Entonces es muy normal que a lo mejor esta persona de adulto, este niño de adulto, pues pueda, ante un cambio en la luz, ante un cambio de sonido, ante un cambio muy sutil de cualquier cosa, de un olor, pueda conectarlo directamente con este evento traumático que vivió en su niñez, cuando tenía 2 años y que ni siquiera seguramente pueda acordarse. Entonces es muy posible, como decimos, que entre en un lugar, pues que imaginaros que pueda entrar en una discoteca, que pueda entrar en un macroconcierto, que pueda entrar en un pub, en un centro comercial, y todos esos efectos sutiles de luz, sonido, etcétera, puedan llevarlo que no lo pueda soportar y se tenga que marchar corriendo de ahí. Y de hecho intente evitar por todos los medios aglomeraciones o este tipo de cosas, ¿no? Pero ahora vamos a pensar que ese mismo niño ha sido adoptado por una familia rica y a lo largo de su vida pues lo han llevado, imaginaros, a la Ópera de París desde que era pequeño, tenía personas a su alrededor que lo han ido educando en el amor hacia los demás, a los animales, a desarrollar la empatía, a ponerse en el lugar del otro, a hacer trabajos por la comunidad, a disfrutar de la música, ha aprendido música, arte, ha ido a muchos museos, ha estudiado
una persona que se ha cultivado en muchos aspectos, que ha tenido la oportunidad de cultivarse, también es mucho más sencillo que cuando crezca, cuando sea adulto, pueda tener esa susceptibilidad ante cualquier evento, ante cualquier sutileza del entorno, para que pueda conectarle con sus emociones y pueda conectarle con la belleza, con el amor, con la empatía, con la bondad. Pero vamos a darle una vuelta más todavía, porque las personas altamente sensibles también son muy honestas. De hecho, detectan la mentira con una facilidad increíble. Y esto pues tiene que ver porque han tenido que vivir muchas mentiras que le han llevado a situaciones de traición, le han llevado a situaciones de sufrimiento. Entonces se han convertido en unos verdaderos expertos en descubrir las mentiras. Porque imaginaros que son personas que van a detectar la sutileza incluso en la parte física. Nosotros cuando mentimos nuestras pupilas cambian y ellos son capaces de reconocer ese cambio en las pupilas, quizás hasta un cambio en el tono de voz. Por muy pequeño que sea, ellos son capaces de detectarlo. Así que todo esto le ha hecho un experto en detección de este tipo de cuestiones. Tampoco soportan la crueldad porque tienen que haberlo vivido o haberla vivido de una manera muy cercana. Si no la han vivido a ellos, tienen que haber sido personas muy amadas, muy queridas, que han visto cómo les han tratado con crueldad y han aprendido a lo largo de sus vidas o de su vida, han aprendido a que no es una manera sana de relacionarse con el otro, que esto crea sufrimiento y que no pueden ir por la vida así, que la crueldad no sirve para poder tener relaciones realmente funcionales y amorosas. Entonces, como vemos, este rasgo está ligado con una evolución de la parte más positiva. Es como una evolución de los dones, de las partes más bonitas, de las bondades, de la honestidad, de la empatía, del amor. Todo esto es como que ha ido evolucionando y lo vemos en las personas PAN muy claramente, pero también vemos una exacerbación de la herida, una exacerbación de la parte más dolorosa. Es decir, hay algo que en esas sutilezas conecta con una herida muy profunda, conecta con un dolor muy profundo, que esto es lo importante y es que no está sanado. Entonces, al no estar sanado, se vuelven personas, tienen este rasgo y tienen incluso su cerebro, lo ha generado físicamente, que no puedan sostener y soportar, como hemos dicho, pues ciertas luces, olores, ciertos comentarios, no lo pueden sostener. Toda esta parte puede llegar a ser muy limitante, entonces por eso necesitan trabajar la sanación del trauma, la sanación de la herida y por otra parte seguir desarrollando esa parte más positiva de esos dones que tienen. Y sé que muchos de vosotros estaréis pensando que no habéis tenido experiencias tan potentes o tan fuertes o tan traumáticas o tan bonitas a lo largo de vuestra vida que haya podido hacer pues que tengáis esa dificultad, ¿no? ante estímulos tan pequeños que os conecten con algo tan profundo y tan doloroso, ni tampoco a lo mejor habéis vivido situaciones donde hayáis conectado con la empatía de una manera muy grande, etc. Esto es cuestionable, puesto que dependiendo de la persona puede haber vivido un acontecimiento que a lo mejor creemos que no es muy traumático, de niño puede haberlo vivido como algo muy traumático, porque el ser humano reinterpreta y los niños sobre todo reinterpretan la realidad desde una parte pues poco evolucionada, no tienen herramientas para poder comprender la realidad igual que los adultos. Entonces es fácil que ahí se haya podido producir esa reinterpretación y esa parte pues debido a que hayáis podido vivir experiencias que vosotros hayáis vivido como experiencias traumáticas y experiencias también que aunque no podamos pensar que son increíbles y que nos conectan con la divinidad prácticamente, pero a lo mejor sí, a lo mejor el niño ha podido experimentar conexiones de emocionalidad, de empatía, de bondad, de amor muy profundas debido a situaciones que ha interpretado. Entonces esto ya es cuestionable de por sí, pero bueno, vamos a pensar que sí, que habéis nacido, ¿no? Que estas personas altamente sensibles habéis nacido con ya este rasgo y con esta diferenciación en vuestra parte cerebral y ya viene de fábrica. Entonces, si ya viene de fábrica, significa pues que ha sido heredado por algún tipo de antepasado vuestro que haya podido experimentar todas
cuestiones, o quizá sea un conglomerado de diferentes situaciones y de diferentes personas de vuestros antepasados que hayan vivido situaciones distintas que se hayan ido uniendo y hayan sido o las hayan podido heredar. Pero también cabe otra teoría que para mí es la que cobra mucho sentido después del trabajo que llevo haciendo muchísimo tiempo con mis clientes, y es que es probable que nuestra conciencia, que no evoluciona, no ha venido solamente a esta vida, sino que haya podido evolucionar a lo largo de vidas anteriores, y que seamos la misma persona que ha vivido esa situación en vidas anteriores reencarnada, ¿no? Y quizás no haya sido en una sola vida, sino en muchas vidas, y seamos ese producto total de todas las experiencias vividas y de todos los traumas no sanados y toda la evolución de los dones, de esa bondad, de ese amor, de esa empatía que finalmente, bueno, pues ha colapsado en esta vida. Y entonces pues podemos conectar con una parte maravillosa, pero también con una parte muy traumática, que esta es la importante, la que hay que trabajar, la que hay que sanar, la que tenemos que darnos cuenta ya de por sí de que se dan estos dos polos, y que la parte evolutiva positiva hay que seguir trabajándola para poder seguir ayudando a los demás y ayudarnos a nosotros mismos, pero también hay que trabajar esa parte, porque esa herida no sanada que nos conecta con esa sutileza nos limitan y no podemos generar todo nuestro potencial, no podemos ayudar totalmente o al 100% todo lo que podríamos dar con todos estos dones que tenemos si no empezamos a trabajar en la herida y no empezamos a conectar con esa parte no sanada. Así que si eres Paz, puedes dejarme tus preguntas en los comentarios, puedes comentarnos cuál es tu caso, cómo te sientes, si tiene sentido para ti estas teorías que te he lanzado hoy, y comparte este vídeo con otras personas que sepas que le puedan ayudar, con otras personas que a lo mejor también crees que pueden ser Paz, que les puede servir para conocerse más, o personas que estén cerca de ti y quieras que te conozcan más, que sepas cómo tratarte, cómo entenderte, porque evidentemente pues bueno, hay una parte muy en carne viva, como he dicho, muy herida en las personas Paz, que hay que conocerla y que las personas de alrededor también tienen que comprender y tienen que saber, porque yo siempre lo digo en consulta, si nosotros claramente hubiéramos vivido una guerra como tal y tuviéramos miedo a los cohetes, por ejemplo, nadie nos juzgaría, porque entenderían que está asociado completamente a las bombas que hemos experimentado. De hecho, nos ayudarían y nos comprenderían. Pues en este caso, aunque no sepamos realmente de dónde viene de un lugar muy traumático, de hecho. Entonces hay que trabajarlo. Se puede trabajar de mil maneras. Se puede hacer hipnosis si queréis saber exactamente el momento exacto, pero no es necesario. Se puede trabajar pues desde un cambio en la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de actuar. Muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más y nos vemos en el próximo vídeo. Se os quiere muchísimo.